que dice, dichoso aquel. Y ese dichoso aquel somos cada uno de nosotros. Dígale, Señor, yo soy dichoso porque tú me perdonas. Dígale, Señor, yo tengo la dicha de que tú cubres mis maldades y limpias mis iniquidades. Somos dichosos. Aquí en Salmos 32:2 dice, dichoso es aquel a quien perdona sus transgresiones, porque nosotros somos los transgresores, y no solamente de la ley, sino también transgresores de la gracia que vino a través de Jesucristo, a través de la muerte en la cruz del Calvario. Porque sabiendo a veces le fallamos al Señor. En la Biblia hay ejemplos de personas que cometieron grandes errores, pero también tuvieron el privilegio de poderse reconciliar con Dios. Y ese privilegio yo creo que está en cada uno de nosotros. Digan amén. Porque todos hemos sido reconciliados. Pero a veces hay momentos en que usted le puede fallar al Señor. Usted se puede equivocar en tomar decisiones. Le falla al Señor. Y a veces eso provoca que usted se aparte de Él. Porque usted se siente avergonzado, no se siente digno del perdón de Dios. Esas son mentiras del diablo. Porque Dios va a estar siempre con los brazos abiertos para poderlo recibir a usted. Cuando usted va con un corazón constricto y humillado, cuando usted va con un corazón arrepentido, créalo que el Señor siempre va a estar ahí para poder borrar sus iniquidades, para poder limpiar sus transgresiones. Es lo que dice Salmos. Y Salmos fue escrito por David. Y todos nosotros conocemos lo que fue el rey David. Y uno de los ejemplos es él, para poder nosotros saber a dónde llega el amor de Dios. Y a dónde debe llegar también nuestro arrepentimiento en el corazón. A dónde debe estar nuestra meta en reconciliarnos con el Señor. David es un claro ejemplo. Y miren, la vida de David estaba marcada por una fe extraordinaria. Y una profunda debilidad humana también. David era como uno de nosotros. Tenía fe. Y cada uno de nosotros tenemos fe. Pero también contamos con una profunda debilidad humana. Y aquí en lo que Dios hizo con David, podemos ver un trabajo redentor de Dios y una fidelidad perdurable para con Él. Y así como esa fidelidad para con David, también esa fidelidad es para cada uno de nosotros. Porque cuando le aceptamos a Jesús en el corazón, pasamos a ser ¿qué? Hijos de Dios. Porque dice Juan 1:12, mas a todos los que recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Todos y cada uno de nosotros somos adoptados por Dios. Y tenemos esa esperanza, esa dicha de podernos acercarnos a Dios con libertad. Ahora miren, David sabemos que fue un hombre extraordinario. David fue el segundo rey de Israel. Dios le escogió desde muy joven para cumplir un propósito en él, para poderlo ser el segundo rey de Israel. Era el menor de los 8 hermanos. Su padre se llamaba Isaí y de pequeño era un pastor de ovejas. Pastor de ovejas. A veces pensamos que nosotros no merecemos el que los ojos de Dios estén puestos sobre nosotros. A veces pensamos eso. Pero Dios en cada uno de nosotros va a tener un propósito, va a tener un llamado para cada uno de nosotros. Cualquier sea su función, cualquier sea su desempeño, Dios va a estar poniendo sus ojos en usted porque usted tiene un propósito en Él. Amén. Y así David, pastor de ovejas allá en el monte, fue visto por los ojos de Dios. David era músico, tocaba el arpa, componía música. Él escribió muchos de los salmos que tenemos en la Biblia. Les estoy dando este resumen para que ustedes entendamos lo que fue David. Lo que fue David.
En los libros de Samuel, de Reyes y de Crónicas encontramos muchos relatos de la vida de David. Y uno de ellos es el más conocido, que habla en 1 de Samuel capítulo 17, en donde cuenta la victoria sobre Goliat. Todos lo conocemos de eso, no voy a entrar en eso, en especificaciones, sino que quiero mostrarles cómo Dios respaldaba a David, porque ya le ungió como rey a través de Samuel. Sino que aquí vamos a ver los méritos o los requisitos que tenía David para que Dios le haya formado para que pueda ser un rey. Dice que cuando David derrotó a Goliat, mostró la gran valentía y la confianza de la protección de Dios sobre su vida. Pero su fama comenzó a crecer y se alimentó la envidia en el corazón del rey Saúl, en donde comenzó a perseguirle. Por eso tuvo que huir al desierto, a la cueva de Adulam, y ahí pasó un tiempo en el exilio. Un tiempo en el exilio. Pero dice que tras la muerte de Saúl, David regresó. David regresó y ahí es cuando fue coronado como rey de Judá y luego rey de Israel. Su fama y su osadía crecieron con el paso del tiempo gracias a los triunfos sobre muchos ejércitos. Derrotó a los filisteos, derrotó a los cananeos, y más que todo, algo muy importante que sobresale es de que David quiso devolver el arca a su pueblo cuando fue conquistada por los filisteos. Y él comenzó a hacer una alianza en Jerusalén. Como resultado de esto, Dios le ofreció promesas incalculables al rey David. Pero a pesar de estos muchos logros, la vida de David también fue marcada por fracasos personales y deficiencias morales. David fue marcado. Nosotros a lo mejor también somos marcados por una debilidad. También somos deficientes en alguna área moral. Así como David. David tuvo ese inconveniente. No lo digo pequeño inconveniente porque fue un asunto en donde Dios le llamó a cuentas. Pero dice que en 2 de Samuel, el capítulo 11 y el capítulo 12, leemos un episodio oscuro de la vida de David. Porque dice que durante el sitio de la ciudad de Rabá, el tiempo en donde los reyes salían a las batallas, salían con sus ejércitos, David se quedó en su casa. Y cuando se quedó en su casa, dice que David cometió adulterio. Adulterio con la mujer de un oficial de David, que se llamaba Urías, uno de los militares. Después David comenzó en forma indirecta a tratar de buscar cómo matarlo a Urías, para tapar o para borrar su pecado. Como consecuencia de esto, Dios le manda un profeta a David. Se llamaba el profeta Natán. ¿Sí? A revelarle a David las consecuencias de sus actos. Y ahí la historia comienza en el capítulo 12, versículo 1, donde dice: había dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que él había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como su hija. El versículo 4: y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y la preparó para aquel que había venido a él. Y dijo David a Natán: vive Jehová. Miren, David le dice al profeta: vive Jehová, que el que tal
cosa hizo, es digno de muerte. Tremendo, porque David no estaba pensando que era el hombre al que se estaba dirigiendo. No pensaba David que era para él. Y él como era un hombre guerrero, dijo: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte. Estaba sentenciando su propia vida. Estaba sentenciando su propia vida. A veces nosotros tenemos también la flaqueza de poder decir palabras sin entendimiento. Soltamos palabras a veces llevados por la ira, llevados por la cólera, llevados por el egoísmo, por la envidia. Comenzamos a soltar palabras que luego van a poderse cumplir. Y cuando pasan esas cosas, nosotros no sabemos por qué pasó eso. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué? Porque antes con su boca usted profetizó algo. Pero en este caso de David, Natán le dice a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Yo pienso que ese instante David le entró un frío helado sobre su vida. A lo mejor se derrumbó por ahí y se sintió mal. Se sintió mal David. Y en el capítulo 12, versículo 13 dice: Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. No morirás. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito en David. Y Dios quería hacerlo ver que tiene que cambiar de actitud, que tiene que cambiar de dirección. ¿Cómo está usted caminando en esta vida? ¿Cómo está? ¿Sujeto a qué va caminando usted? Dios en estos tiempos quiere tomar un rumbo distinto del que usted está tomando. Porque el rumbo en el que usted está yendo está caminando mal. Y le puede llevar a consecuencias y a muchos problemas. Pero Dios quiere evitarlo eso a usted. Ahora, cuando le dice esto, en Salmos 32, en Salmos 32, 4 y 5 dice la palabra: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedad de verano. Mi pecado te declaré y no cubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Entonces, cuando es confrontado David por Natán, David comienza a reflexionar y se da cuenta del pecado que había cometido, de lo que le había fallado a Dios. Y después de eso, en David comienza a transformar su interior, a cambiar su manera de ver, su manera de sentir. Un arrepentimiento tan profundo en el rey David porque le había fallado a Dios. Así como David amaba a Dios, también el arrepentimiento era tan grande para Dios que en el Salmo 51, en el Salmo 51 dice: lávame de toda mi maldad y límpiame de mi pecado. Contra ti he pecado, solo contra ti, y he hecho lo que es malo ante tus ojos. Aquí en el Salmo 51 nosotros podemos ver cómo llega el arrepentimiento de David ante Dios. Un arrepentimiento genuino y verdadero, porque sentía dolor de lo que él había hecho a Dios, y comienza a arrepentirse. Aquí vemos que David reconoció que sus malas acciones afectaban su relación con los demás y con Dios. El pecado afecta al relacionarnos con los demás y con nuestro Dios. Por eso hay que tener mucha cautela en eso. Necesitamos la restauración que viene del perdón de Dios. Y aquí sabemos que en el Salmo 51, David recibe el perdón de Dios. ¿Por qué?
Porque Dios nunca rechaza un corazón humilde y contrito. Nunca rechaza a una persona que reconoce sus errores. Nunca rechaza a la persona que dice: sí, Señor, yo te he fallado. En el versículo 7 del Salmo 51 dice David: tú, oh Dios, no desprecias al corazón quebrantado y arrepentido. Un corazón quebrantado es un corazón que le duele, un corazón roto de haberle fallado a la persona que le ama. Un corazón quebrantado es fácil de poderle nuevamente comenzar a moldear. Se convierte en una vasija nueva ese corazón, en donde Dios puede depositar de su gracia, de su unción, de su aceite. Ese corazón quebrantado y arrepentido estaba en la vida de David. Y aquí podemos ver que el perdón llegó porque en Hechos del capítulo 13 vemos que el apóstol Pablo reconoce lo que hizo David. Y hablando con los jefes de las sinagogas, mencionó a David diciendo: he encontrado en David, hijo de Isaí, un hombre conforme a mi corazón. ¿Se da cuenta lo que hace el arrepentimiento delante de Dios? Comienza a tener un corazón moldeable ante el Señor. Porque dice que ha encontrado un corazón conforme al de Él. Y dice que ese corazón va a hacer lo que Él quiere, lo que Dios quiere que ese corazón haga. Entonces, un hombre conforme al corazón de Dios, esto es lo que logra el perdón de Dios. ¿Cuántas veces nosotros hemos sido perdonados? ¿Cuántas veces nosotros hemos sido reconciliados? Hablo por mí. ¿Cuántas veces? Pero ese perdón, esa reconciliación debe llevarnos a otro nivel. ¿Sabe cuál es ese nivel? De buscar el poder depender de Dios. Ese nivel debe ser en cada uno de nosotros, porque día a día Dios nos perdona. Día a día está para reconciliarse con usted, para reconciliarse conmigo. Pero ese perdón en nuestras vidas es lo que nos lleva a poderlo amar cada vez más a Él. Es lo que hacía David. Por eso Dios le dice que David tenía el corazón conforme al de Él. Porque vio ese arrepentimiento en el corazón de David. Miren, yo creo que David, un hombre conforme al corazón de Dios, era porque escuchaba su voz, era sensible a la voz de Dios y él obedecía lo que Dios le decía. A nosotros, ¿cuánto nos cuesta obedecer a Dios? ¿Cuánto nos cuesta a nosotros seguir su palabra? ¿Verdad que es difícil? ¿Verdad que es dura? Porque a veces decimos: Dios me habló. Dios me habló. Y muchos nos preguntamos: ¿pero cómo le habla a ese hermano? ¿Cómo le habla Dios a la hermana? ¿Cómo le habla Dios a los líderes? ¿Cómo le habla Dios a los pastores? ¿Sabe Dios cómo habla? De distintas maneras. Pero por eso debe usted siempre estar conectado con el Señor. Porque el Señor habla de diferentes maneras. A través de la palabra, a través de las prédicas, a través de la música, a través de un líder, a través de un hermano. Dios busca la manera de poder llevar palabra a su corazón. Dios busca la manera de llevar. Y cuando nosotros estamos, como es esa palabra, apercibidos, entonces nosotros podemos entender y oír lo que Dios quiere decirnos. Sino que a veces le ponemos un obstáculo en nuestras comunicaciones, que no permitimos que Dios comience a hablar a nuestros corazones y a nuestras vidas. A mí yo cuando estaba leyendo este pasaje de Romanos 5:10, como un frío helado a mi corazón y a mi vida. Digo: Dios mío. ¿Por qué? Porque a veces ya vivimos con una confianza de que como conocemos parte de la palabra, ya nos sentimos invulnerables. Pero cuando leemos lo que dice Romanos 5:10,
Sabemos que nosotros somos pecadores. Esta naturaleza que hay en nosotros siempre nos va a querer separar de la bendición de Dios. Siempre nos va a tratar de llevar por caminos distorsionados. Este cuerpo pecaminoso que tenemos. Porque el diablo siempre le va a presentar cosas sutilmente, que le van a brillar sus ojos y le va a hacer que usted se desvíe por otro camino. Amén. Otro ejemplo que quiero también compartir es lo que le sucedió con Pablo. Bueno, hay muchos ejemplos. Estaba un poco investigando el caso de Jacob y de Esaú, cuando Jacob le robó la primogenitura, tuvo que huir y después de mucho tiempo tuvo que volver a enfrentarse con su hermano que le había dejado, se había llevado la herencia que le dio su padre. Pero una noche tuvo que mantenerse toda la noche orando y peleando con el ángel de Jehová para que lo pudiera ayudar. Y cuando eso ocurrió, ¿qué pasó? Fue Jacob a Esaú y todo estuvo en calma, porque Dios había obrado en el corazón de Esaú a través de esa búsqueda del Señor. Porque decía, si tú no me bendices ahora, no te voy a soltar. Y el ángel tuvo que bendecirle, porque fue tanta la lucha que tenía Jacob con el ángel para poder recibir el perdón de su hermano Esaú. El caso de José, que fue vendido por sus hermanos. Un corazón cambiante, ¿por qué? Porque estaba bajo la bendición de Dios. Porque José buscaba lo de Dios. Tuvo muchos problemas José, pero al fin y al cabo tuvo el privilegio de poder reconciliarse con sus hermanos, el poderlos perdonar a sus hermanos por lo que le habían hecho. ¿Usted tiene algo pendiente con un hermano? ¿Usted tiene algo pendiente con un familiar? ¿Usted tiene pendiente algo con su líder? ¿Usted tiene pendiente algo con alguien? Es tiempo de que usted busque la reconciliación. Usted ponga el corazón suyo de que quiere reconciliarse con esa persona, para que venga a su vida paz y libertad, y venga convicción a su corazón. ¿Sí? El caso de Saulo de Tarso, ustedes conocen que fue un perseguidor de los cristianos, les amenazaba, les cogía, les metía presos, los apedreaba, les hacía horrores. Saulo de Tarso, horrores Saulo de Tarso. Y nos vamos a preguntar ahora nosotros, ¿por qué si Pablo hacía eso con la gente que caminaba en el camino siguiéndole a Cristo? ¿Por qué Dios tenía que ver en esa persona para buscar un propósito y un llamado en Saulo? ¿Por qué? Si habían otras personas que tranquilamente lo podían hacer. Pero Dios siempre tiene algo en cada uno de nosotros. El caso de Jonás, cuando Dios le dio una orden para que fuera a Nínive a poder liberar a un pueblo que estaba en pecado, que iba a ser destruido. Y Jonás no quiso irse. Pero Dios usó una ballena, un pez, para poderlos llevar a la playa de Nínive y que pueda hacer su obra. Y Jonás él no quería. Él no quería, por eso trató de huir. Y después que Jonás fue y predicó la ciudad de Nínive, todas las 120,000 personas se salvaron. Y así Jonás se enojó. Así Jonás estaba molesto, porque decía, pero Señor, si sabía que ibas a hacer eso, ¿para qué me mandas a mí? Molesto porque Dios les había salvado a esa ciudad. Y dice, ¿por qué? Si yo ya sabía que ibas a salvarles. De gana me mandas a mí, no era necesario enviarme a mí. Pero Dios tuvo que usar Jonás para poder salvar a ese pueblo. Asimismo Dios quiere usar su vida. Asimismo Dios quiere usar
su vida para poder llevar el mensaje a otras personas, a otras palabras, para que puedan ser salvos. Pero en el caso de Pablo, que seguía, les apedreaba, les mataba, les encerraba a cada uno de los cristianos. Cuando un día rumbo a Damasco, tuvo un encuentro personal con el Señor, en donde pasó algo espectacular. Y la Biblia lo cuenta, dice que fue como un resplandor que inclusive le dejó ciego. Y escuchó una voz en la que decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí tuvieron un encuentro con el Señor, con Jesucristo. Y le hizo ver lo mal que estaba caminando. Dice: ¿quién eres, Señor?, preguntó. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Le contestó la voz: levántate y entra en la ciudad, que allí se te dirá lo que tienes que hacer. Pero solamente él pudo ver esa luz resplandeciente. Los soldados que estaban con él no pudieron ver, pero sí pudieron escuchar. Pero sí pudieron escuchar las palabras de Jesús, lo que Jesús les había dicho. Y le dio una orden a Saulo que fuera a la ciudad, para que ahí le iban a hacer una transformación de corazón y de mente y de pensamientos. En el capítulo 9, versículo 15 dice la palabra: el Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. La vida de Saulo no volvió a ser igual después de ese encuentro con Jesús. ¿Cuántos nos hemos ido aquí a un encuentro? Bastante nos hemos ido a un encuentro. Y son una bendición estos encuentros. Y de propósito, ya estamos cerca de los encuentros. El 15 comenzamos con mujeres y el 22 con los hombres. Así que vayan invitando, vayan orando por aquellas personas que usted quiere que vayan al encuentro, porque ese encuentro cambia vidas, ¿sí o no? Ese encuentro es el que transforma vidas para la gloria del Señor. Es un encuentro tremendo, personal con el Señor. En esos encuentros hemos visto ahí cosas tremendas, cómo Dios se manifiesta en esos encuentros. Corazones a veces duros, corazones de piedra que van a ese encuentro, son transformados por la presencia de Dios en ese lugar. Salen con un corazón sensible, un corazón de carne, un corazón de poderse comer el mundo, por decir algo así. Entonces dice que de perseguidor pasó a ser un fiel seguidor de Jesús. Pablo tenía un celo tremendo con la doctrina que él predicaba, el judaísmo. Era celoso sobre eso y nadie lo podía cambiar. Pero cuando se enfrentó con Jesús, todo cambió. Él experimentó ese cambio. Y a muchos cristianos les costó aceptarle como parte de la iglesia a Pablo, porque sabía lo que Pablo hacía. Sabía cómo Pablo perseguía a todos los que predicaban la palabra de Dios. Y sospechaban, porque continuó fiel sirviéndole a Dios, ayudando a expandir el mensaje de salvación. Pablo llegó a ser un gran misionero y plantador de iglesias. La Biblia habla de sus 3 viajes misioneros, sus visitas a las iglesias, y también nos cuenta de uno de los sufrimientos que él tuvo. En medio de enfermedades y persecuciones, Pablo continuó fiel a aquel que había perdonado sus errores y le había dado la oportunidad de enmendar el daño que había hecho. ¿Sí? Pablo se reconcilió con el Señor. Dios perdonó los pecados de Pablo. Dios perdonó todo lo que había hecho Pablo con la gente en aquellos tiempos. Y tuvo el privilegio de poderle servir al Señor. Es una bendición el
el que nosotros podamos servirles reconociendo lo que Dios hizo por cada uno de nosotros. Es grato el poderles servir porque yo reconozco lo que Dios hizo en mí. Yo reconozco lo que hizo en mi esposa. Yo reconozco lo que hace y sigue haciendo en mis hijos. Es una bendición porque hemos visto la mano protectora del Señor. Hemos visto el sustento del Señor en nuestras vidas. A veces hay tiempos de que uno como que quiere retroceder, pero pensamos o vemos lo que el Señor hizo, nuevamente queremos volver a Él. Y estamos pegados a Él, porque Él es el único refugio. Él es el único fortaleza que en nuestras vidas. En los momentos difíciles, Él está ahí, es nuestro pronto auxilio en esos momentos difíciles. Le oramos, le clamamos, le lloramos al Señor y su mano está ahí presta para poder levantarnos. ¿Por qué? Porque el Señor quiere que todos los días nos reconciliemos con el Señor. No importando lo que haya pasado. Porque Dios ama a un corazón arrepentido. Y para ir terminando, quiero también compartirles acerca de Pedro. También es otro ejemplo de la gracia de Dios hacia un hombre impulsivo, un hombre que en todo quería estar. Inclusive le dijo a Dios: si es posible, yo he de morir contigo, a donde vayas tú yo iré. Pero Jesús sabía el corazón de cada uno de nosotros. Dice que mientras caminaba, según Mateo 4, del 18 al 20, mientras caminaba junto al mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos. Uno era Simón, llamado Pedro, y el otro Andrés. Estaban echando la red al lago, pues eran pescadores. Y Dios les dice: vengan, síganme, y los haré pescadores de hombres. Al instante dejaron las redes y lo siguieron. Desde ese momento, Pedro comenzó a ser parte del equipo de Jesús, de los 12. ¿Sí? En Mateo 14, 25 al 31 dice que él estaba junto a los otros discípulos en una barca cuando Jesús se le acercó caminando sobre las aguas. Y ahí estaba Pedro. Y le dijo: Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Ven, dijo Jesús. Pedro bajó de la barca y caminó sobre el agua en dirección a Jesús. Les estoy indicando esto para que ustedes tengan el contexto de lo que era Pedro, de cómo se manifestaba Pedro con Jesús. Él quería hacer todo lo que Jesús le decía. Pero en otro ejemplo dice que cuando llegó a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Le respondió: unos dicen que Juan el Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Y quién respondió ahí? Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Igual, durante la última cena, los discípulos comenzaron a argumentar sobre cuál de ellos sería el más importante. Jesús les dijo: en su reino, el más importante es el que sirve. Los anima a seguir el ejemplo del servicio. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido para zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Pero yo he orado por ti. Está hablando Jesús, para que no falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Un mensaje. Señor, respondió Pedro: estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. Pero te digo que hoy mismo, antes de que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Lucas 22. ¿Se dan cuenta cómo estaba Pedro entusiasmado con Jesucristo? ¿Se dan cuenta cómo Pedro quería hacer lo que él dijera, inclusive hasta morir por seguirle a Jesucristo?
Pero después viene el cambio, cuando se presentan los problemas, cuando vienen las circunstancias. Porque en realidad nosotros de aquí salimos con fe, agradecidos de que Dios habló en nuestros corazones. Pero ya llega lunes, llega martes, otra vez nos enfocamos en la rutina. ¿Y cómo comenzamos a actuar nosotros? Esa fe se fue. Lo que nos dijo el Señor se fue. Y nos comenzamos a enfocar en las cosas habituales de la vida diaria. Y así estaba Pedro. Estaba emocionado con Jesucristo, porque él había visto los milagros, las señales, levantaba muertos, sanaba, curaba a los sordos, ciegos, levantaba paralíticos, todo había visto Pedro y estaba emocionado. Pero cuando le comenzaron a confrontar los problemas a la vida de Pedro, ¿qué fue lo que dijo? Yo a ese Señor ni le conozco, yo no soy como ellos. Y le comenzó a negar a Jesucristo. Le comenzó a negar a Jesucristo. ¿Y qué hubiera hecho Jesús con Pedro? De hecho no, eres llevado solamente por sentimientos y no por la convicción de la fe. Solo porque cuando nosotros actuamos con nuestros sentimientos, nosotros somos capaces de todo, de conquistar el mundo. Pero cuando ya viene la realidad, ahí las cosas van cambiando. Y así le pasó a Pedro. Le comenzó a negar. Le negó a Jesucristo. Pero cuando dice, al darse cuenta de lo que había hecho, Pedro sintió un dolor amargo en su corazón. Le había fallado al maestro. Porque cuando le negó las 3 veces, ¿qué pasó? Cantó el gallo. Y ahí reconoció que fue una persona muy débil y que fue llevado por los sentimientos. Le había fallado al maestro. Pero dice que después de la resurrección de Jesús, en Juan 21, del 15 al 19, leemos una historia de las más bellas de perdón y de restitución. Porque cuando Jesús le pregunta a Pedro 3 veces, ¿me amas? ¿Me amas? ¿Me amas? Yo les hago una pregunta a ustedes ahora. No me respondan. En su interior contéstense. ¿Le aman a Jesús? ¿Le aman a Dios? ¿Anhelan el poder del Espíritu Santo? Y cada vez que Pedro le contesta, sí, Señor, sabes que te amo, Jesús le da una encomienda: apacienta mis corderos, cuida mis ovejas, apacienta mis ovejas. Cuando el Señor vio en su corazón el amor hacia él. Sabemos que Pedro fue uno de los primeros cristianos, y podemos ver nosotros en el libro de los Hechos lo que hizo Pedro con el poder del Espíritu Santo. La primera vez que predicó se convirtieron 120. La segunda vez que predicó se convirtieron 3,000. La tercera vez que predicó se convirtieron 5,000 personas. Ahí se les contaba solamente a hombres, no se contaba a mujeres ni niños. Ahora imagínense la cantidad de personas que por el mensaje de Pedro se convirtieron a Jesús. Se reconciliaron con el Señor. Porque a través de Adán entró el pecado, y el pecado nos apartó de Dios. Pero con el segundo Adán, que es Cristo, el pecado fue desechado en la cruz del Calvario. Y Jesús nos dio la victoria hacia cada uno de nosotros. Así es Dios, lleno de amor y de perdón. Él está siempre esperando, anhelando que nos acerquemos a Dios humildemente. Que nos acerquemos a Dios sin ninguna vergüenza, sin ningún tapujo, sino que vayamos a la presencia de Dios, porque Él va a estar siempre pendiente de cada uno de nosotros. Amén. Pónganse de pie. Vamos a orar. Cierren sus ojitos.
Ahí donde usted está, comience a orar al Señor y ponga en su corazón arrepentimiento, ponga en su corazón perdón hacia Él, porque si usted hace eso, usted va a tener la oportunidad de poder reconciliarse nuevamente con Dios.